que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Y ya estamos en nuestro segmento de podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre las personas que han pasado por una cirugía bariátrica. No es generalizado, pero en muchos casos vemos que la persona está demacrada, como que estuviera enferma. Obviamente pierden peso de forma acelerada, pero ¿qué tan normal es esto? ¿O es que detrás de esta operación el paciente empieza a sufrir anemia? Estamos con el doctor William Oliveros el día de hoy para despejar toda duda respecto a esto y por qué muchos de los pacientes lucen así, de forma demacrada, como que estuvieran con alguna enfermedad. Doctor, bienvenido. Primero, buenos días y gracias por la oportunidad. Bueno, la cirugía bariátrica se hace cada día más común. Hay muchos centros y cada vez hay más pacientes que se exponen a este tipo de cirugía que la mayoría de las veces está totalmente bien indicado, ¿no? Que es manejo del sobrepeso, de la diabetes, de síndromes metabólicos que son debido a excesos en sus alimentaciones, que generan una inflamación y un riesgo enorme cardiovascular que impacta en la sobrevida de los pacientes. Así que la indicación es precisa. Pero casi entre un 16 y un 28% de los pacientes que son sometidos a este tipo de cirugía están en riesgo de desarrollar anemia, y muchos desarrollan anemia. Es verdad que el sinónimo de obesidad o de estar gordito no es sinónimo de salud. Tampoco todos los pacientes que adelgazan después de una cirugía, que es justamente uno de los objetivos de la cirugía, van a estar anémicos, pero sí hay una prevalencia y se debe básicamente a esto, a la anemia. ¿Quiénes son más riesgosos de eso? Lógicamente las mujeres jóvenes. Mujeres que todavía pueden llegar a tener otro tipo de pérdidas, por ejemplo, por las menstruaciones, cualquier alteración, problemas en la ingesta, en la calidad de alimentación y más que nada, predominantemente, que es lo que nosotros vemos, es la falta de control. Es como que la cirugía fue a lo que fueron y después ya no van al control médico y la falta de control médico, lógicamente no detectamos de manera adecuada y precisa a tiempo las deficiencias de ciertos factores, el hierro, el ácido fólico y el complejo B, que suele verse disminuido en su absorción debido a estos tipos de cirugía, ¿no? O sea, termina la operación y es como que me voy a mi casa y ahora sí voy a poder seguir mi vida normal, cuando no. Sí. A veces el éxito de una operación es el cuidado post-operación, Por eso ¿no? es importante, ¿no? Una cosa es la incidencia y otra cosa es la prevalencia, que es la acumulación de casos. La enfermedad es altamente prevalente, porque tampoco las anemias se van a presentar dentro de los primeros días del postoperatorio, el cual es bastante bien cuidado por el equipo médico que rodea a estos pacientes. Pero a los 6 meses, que es cuando se pierden los depósitos de hierro, a los 2, 3 años, que es cuando se pierdan los depósitos de vitamina B, es donde aparece esta anemia. Y como es de lenta instauración la anemia, no es una cosa abrupta, como es de lenta instauración, el paciente no nota muchos cambios hasta que lógicamente el cansancio, la fatiga, la falta de producción académica, científica, laboral, hace que diga, bueno, se quedan dormidos donde sea, algo me está pasando, más allá de su tonalidad demacrada que puedan llegar a tener. Lógicamente eso mediante una evaluación clínica especializada también, si podemos entrar dentro del campo de la hematología, que es nuestra área, podemos identificar cualquiera de estos déficits y lógicamente tratar. Ahora, no es lo mismo, hay 2 tipos de cirugías bariátricas. La gastrectomía parcial, que es la manga gástrica, que es la más frecuente, casi un 70-80% de los pacientes son elegibles para ese tipo de cirugía, y un 20 a 30% de los pacientes que se hacen lo que es el bypass gástrico. No es lo mismo lo uno que lo otro. ¿Por qué? Porque en la cirugía o en la manga gástrica se saca un pedazo del estómago que es necesario para formar un ácido y mejorar la absorción del hierro. Muchos centros bariátricos, muchos controles bariátricos, muchos pacientes por sí mismos ya se quedan sin el control del cirujano o del equipo médico que lo asiste. Ellos toman vitaminas, vitaminas para bariátricos. Puede tomarse muchísimas, pero si no se absorbe, no va a servir de nada. Entonces, importante es el chequeo
midiendo estos factores que son fácilmente identificados por un examen de sangre rutinario. Y segundo, explicarle que la deficiencia, si la llegasen a tener, la van a tener por toda su vida. No es un proceso que se va a solucionar en 3, 6 meses, un año, sino lo van a tener ese riesgo toda la vida. O sea, esa deficiencia va a ser... Esa deficiencia absortiva, la parte de la absorción, porque lógicamente el lugar donde se absorbe estos minerales, que son esenciales para la producción de la sangre, ha sido bypaseado, es decir, ha sido excluido de la absorción habitual y van a caer en anemia. Ahora, es preferible, lógicamente, que tengan la cirugía. Esto no vamos en contra de la cirugía. La cirugía hay que hacerla. Lo que nosotros estamos hablando con la comunidad, alertando, es que se detecten y que sean tratados, y que el tratamiento es siempre. Nosotros tenemos pacientes que habitualmente reciben hierro parenteral 1, 2 veces, 3 veces por año, ¿no? No necesitan venir todos los meses a la consulta, pero 2 o 3 controles anuales son suficientes para saber cómo están sus depósitos de estos elementos esenciales y, lógicamente, hacer las correcciones. Es esencial que el paciente entienda que es un problema que lo va a tener por vida. Toda su vida. Así es. Estamos conversando con el doctor William Oliveros sobre estas secuelas que nos puede causar una cirugía bariátrica, no porque la cirugía esté mal, sino por la falta de cuidados por parte del paciente, y una realidad es que ya la absorción de nutrientes ya no va a ser igual, y es por eso que el paciente tiene que tener muy en cuenta esto, que luego de la operación es un cuidado que tiene que realizarse de forma permanente. Hacemos una pausa y ya volvemos con más aquí en Sin Peros ni Rodeos. Y de vuelta aquí en Sin Peros ni Rodeos estamos con el doctor William Oliveros. Estamos conversando sobre la anemia, esto que se presenta post cirugía bariátrica o bypass. Pero ¿cuáles son los cuidados? Ya hemos hablado de que el cuidado del paciente tiene que ser de forma permanente, ya es de por vida, y no siempre cuando van a someterse a estas operaciones saben que la responsabilidad va a ser para siempre. Doctor, ¿cuál es la diferencia de los cuidados que tiene que tener una persona que se realiza una operación bariátrica y los cuidados que tiene que tener una persona que se hace un bypass? Así. Bueno, primero tenemos que estratificar bien el paciente. El manejo y las indicaciones deben ser muy individualizadas. Primero que nada, si es una mujer en etapa fértil, lógicamente va a tener una posibilidad de perder sangre adicionalmente por sus menstruaciones. Por ende, esos pacientes no solamente es por un problema absortivo debido a la cirugía, sino también puede ser sumado a estas situaciones. El otro punto son las comorbilidades. Es decir, si no es lo mismo una cirugía bariátrica antes de los 50 años que después de los 50 años, pues pueden tener hipertensión arterial, una diabetes que posiblemente vaya a mejorar con el manejo de la cirugía bariátrica, el uso de medicamentos, cuánto tiene su compromiso renal. Eso es importante. De allí, el otro punto que es necesario es que no todos los pacientes responden igual. Todos los pacientes que salen de los centros de cirugía bariátrica salen con un suplemento alimenticio, con un soporte nutricional, o sea, con consejo de la nutrióloga o la nutricionista que la está atendiendo. Y el problema es que fracasan en el seguimiento crónico, ¿no? Como le dije, todo está bien dentro de los primeros 6 meses. Después de los 6 meses, cuando vienen estas morbilidades y se pueden, lógicamente, aparecer deficiencias y ya anemia. Entonces, como que para tenerlo más claro, nuestras reservas se van perdiendo. Se van perdiendo. Así es. Entonces, no es una receta de cocina que tómate esto porque esto te va a mejorar, porque hay algunos pacientes que sí, con los alimentos y suplementos que dan, se llaman de hecho suplementos bariátricos, que vienen una serie de minerales, selenio, zinc, hierro, complejo B, y algunos minerales adicionales, electrolitos inclusive en algunas fórmulas, solucionan la situación. Y si les va bien con eso, perfecto. Posiblemente su capacidad absortiva no ha sido del todo comprometida, especialmente en cirugía gástrica. En manga gástrica, cuando es manga gástrica. Porque es cuando un bypass, ese sí, definitivamente va a tener anemia, porque la zona donde se absorbe queda excluida
Entonces ellos van a tener deficiencia de hierro. Y por más hierro que le des, no se van a absorber. ¿Ok? Entonces individualizamos bien cada paciente. Una estrategia son estos suplementos. A veces no es suficiente. Hay que adicionar hierro en cantidades mayores por vía oral a ver si su capacidad absortiva es adecuada. A veces tampoco eso es suficiente. Entonces tenemos que utilizar el hierro de manera parenteral. A través de un suero, ¿sí? Administramos una cantidad suficiente de hierro para favorecer lo que se llaman los depósitos de hierro. Entonces, usted puede tomar todo el hierro del mundo, pero si sus depósitos de hierro están en cero, están en default, están para abajo, no va a poder recuperar. El hierro, como yo siempre lo explico, es lo más parecido a la economía. Si yo gasto $600, pero gano 500, lógicamente ese mes yo saco de mi chanchito, de mis ahorros, que son mi depósito de hierro. Pero si ese malgasto adicional es continuo, va a llegar un momento en que mis depósitos no me van a alcanzar y va a llegar la anemia. Entonces, todo dependerá de cuántos depósitos tenga. Y si yo no recibo el hierro para poder depositar, para poderlo guardar, porque cuando uno al mes le va mal, no guarda, lo que hace es vivir. Eso, por eso digo, se parece mucho a la economía de uno. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en ese caso es darle un préstamo grande, darle una buena cantidad, 1000 miligramos de hierro que vayan directamente a la vena, para que de esa manera ese hierro le pueda surtir. Lo va a utilizar y después de 6 meses, un año, otra vez lo va a necesitar. Pero eso no es una receta de cocina. Hay que controlarlo porque no todos los pacientes necesitan tantas dosis de hierro, porque el hierro también es malo. Claro, por eso es que vemos a personas muy demacradas, Claro. desmejoradas luego de esta operación. Definitivamente han bajado de peso, pero no Claro. se ven como personas saludables. No estoy generalizando, pero sí hay casos Sí, puntuales. hay que uno casos y dice, casos, sino bueno, que otra o sea, vez, ¿qué pasó? otra vez tenemos que individualizarlo Claro, ¿qué y detectar pasó? bien. Has bajado de peso, pero se ve como que estuvieras enfermo. Sí, un color cenizo, agobiados. ¿Esa es una señal de que está con anemia? Claro, es una señal, al menos de que tenga que ser chequeado en esos aspectos, ¿no? Hemos Porque hablado de lo bariátrico y ahora el bypass, doctor. ya, el bypass, otra vez, como le dije, ese sí tiene mucha más incidencia de que haga anemias. Entonces los controles deben de ser mucho más estrictos. La alimentación, el hecho de apoyarse de una nutrióloga o un nutricionista, ¿sí? El hecho de poder controlarse médicamente de forma periódica para ir detectando las deficiencias e irlas corrigiendo, pero el mensaje que tiene que quedar a la comunidad y al paciente bariátrico es que el paciente debe de consultar. No ir todos los días a la consulta, sino hacer un plan de seguimiento. Entonces, en ese plan de seguimiento puedo detectar que ese paciente va a necesitar ciertos nutrientes cada 3, cada 6 o de pronto una sola vez por año. Pero cómo yo voy a poder saberlo es a través de un seguimiento y decirle que ese paciente potencialmente, mientras dure su vida, porque no es que después se le va a formar otra vez el intestino, no es que después la vía absortiva se va a habilitar. Eso es un déficit que lo va a tener de por vida, pero es un déficit que es corregible y que impacta menos que evitar la cirugía en muchos pacientes, porque la cirugía ha tenido sus enormes beneficios y lógicamente hay pacientes que se benefician muchísimo de la cirugía, por la cual nosotros debemos como médicos hematólogos, médicos especialistas en esta área, es hacerlo posible, hacerlo viable y corregir la deficiencia para que ese paciente goce de buena salud y la salud sea integral en todos los aspectos. Los chequeos previos a esta operación. Sí. Muchísimas gracias al doctor William Oliveros. Hemos hablado sobre la anemia que se presenta luego de una operación bariátrica, importantísimo. Hacemos una pausa y ya volvemos con más aquí en Sin Peros ni Rodeos. Aquí no hay máscara, solo la realidad. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente sin complicación. Sin peros ni rodeos, lo que sientes lo